el camino consagrado. En la revelación de Cristo el Salvador, Él se manifiesta en sus tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Acuérdate que en los días de Moisés se escribió del Señor en tanto que profeta: le suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al que no escuche mis palabras que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18, 18 y 19. Esta idea sigue presente a lo largo de la Biblia hasta su segunda venida. Como sacerdote, en los días de David se escribió del Señor Jesús: juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmos 110, 4. Esa idea continúa asimismo presente en la Biblia, no solamente hasta su segunda venida, sino hasta después de ella. Y de Cristo Jesús en tanto que Rey, se escribió en tiempos de David: yo empero he puesto a mi ungido, mi Rey sobre Sión, monte de mi santidad. Salmos 2:6, y esa noción duró, hasta su venida, después de ella, y hasta el mismo fin del sagrado libro. De manera que las Escrituras presentan claramente a Jesucristo en los tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Esta triple verdad es ampliamente reconocida por todos cuantos están familiarizados con las Escrituras, pero en relación con ella, hay una verdad que no resulta ser tan bien conocida: que Cristo no es las tres cosas a la vez. Los tres oficios son sucesivos. Primeramente es profeta, después es sacerdote, y luego rey. Fue el profeta cuando vino al mundo como maestro enviado por Dios, el Verbo hecho carne y morando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hechos 3, 19-23, pero entonces no era sacerdote, ni lo hubiera sido de haber permanecido en la tierra, ya que está escrito: si estuviese sobre la tierra, ni aun sería sacerdote. Hebreos 8:4, pero habiendo terminado la labor en su obra profética sobre la tierra, y habiendo ascendido al cielo a la diestra del trono de Dios, es ahora y allí nuestro sumo sacerdote, quien está viviendo siempre para interceder por ti. Y lees: él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Zacarías 6:12 y 13. De igual manera que no era sacerdote mientras estaba en la tierra como profeta, ahora tampoco es rey en el cielo a la vez que sacerdote. Es cierto que reina, en el sentido y en el hecho de que está sentado en el trono del Padre, siendo así el sacerdote real y el rey sacerdotal según el orden de Melquisedec, quien, aunque sacerdote del Dios Altísimo, era también rey de Salem, o sea, rey de paz. Hebreos 7:1 y 2. Pero ese no es el oficio de rey ni el trono al que se refiere y contempla la profecía y la promesa cuando hace mención de su función específica de rey. La función específica de rey a que hacen referencia la profecía y la promesa consiste en que él reinará sobre el trono de David su padre, perpetuando el reino de Dios en la tierra por la eternidad. Ese oficio real es la restauración de la perpetuidad de la diadema, corona y trono de David en Cristo. La diadema, corona y trono de David fueron interrumpidos cuando, a causa de la profanación y maldad del pueblo de Judá e Israel, estos fueron llevados cautivos a Babilonia, momento en el que se hizo la declaración: y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, esta no será más esta, al bajo alzaré, y al alto abatiré. Del revés, del revés, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Ezequiel 21, 25-27. De esa forma y en ese tiempo, el trono, corona y diadema del reino de David quedaron interrumpidos hasta que venga aquel cuyo es el derecho, momento en el que le serán entregados. Y aquel que posee el derecho no es otro que Cristo, el Hijo de David. Y ese, hasta que venga, no es su primera venida, en su humillación, como varón de dolores, experimentado en quebranto, sino en su segunda venida, cuando venga en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, cuando su reino desmenuce y consuma todos los reinos de la tierra, ocupe ésta en su totalidad, y permanezca para siempre. Es cierto que como bebé de Belén nació al mundo, nos nació un rey, y fue y ha sido ya rey para siempre, y por derecho propio. Pero es igualmente cierto que ese oficio real, diadema, corona y trono de la profecía y de la promesa, no los tomó entonces, ni los ha tomado todavía, ni los tomará hasta que venga otra vez. Será entonces cuando tome sobre sí mismo el poder en la tierra, y reinará plena y verdaderamente en todo el esplendor de su gloria y función regia.
Porque en las Escrituras se especifica que después que el juez se sentó y los libros se abrieron, he aquí, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, y le fue dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron, su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Daniel 7, 13 y 14. Es entonces cuando poseerá verdaderamente el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas 1, 32 y 33. Resulta evidente por la consideración de las Escrituras, de la promesa y de la profecía, en relación con sus tres oficios de profeta, sacerdote y rey, que se trata de oficios sucesivos. No son simultáneos, no ocurren al mismo tiempo. Ni siquiera dos de los tres. Primero vino como profeta. Actualmente es sacerdote. Y será el rey cuando regrese por segunda vez. Terminó su obra como profeta antes de ser sacerdote, y terminará su obra como sacerdote antes de venir como rey. Y es muy importante que lo consideres precisamente de la forma en que fue, es y será. Dicho de otro modo, cuando estuvo en el mundo en tanto que profeta, así es como se lo debía considerar. Así es también como debes contemplarlo en aquel periodo. En aquel momento no debías, ni debes, considerarlo sacerdote. No como sacerdote durante ese periodo, por la sencilla razón de que no era sacerdote mientras estuvo en la tierra. Pero pasada esa fase, se hizo sacerdote. Es lo que es hoy. Es tan ciertamente sacerdote en la actualidad, como fue profeta cuando estuvo en la tierra. Y en su oficio y obra de sacerdote debes considerarlo tan ciertamente, tan cuidadosa y continuamente en tanto que tal sacerdote, como debías y debes considerarlo en su oficio de profeta mientras estuvo en la tierra. Cuando vuelva de nuevo en su gloria y en la majestad de su reino en el trono de David su padre, entonces lo verás como rey, que es lo que en toda justicia será. Pero no es hasta entonces cuando podremos considerarle verdaderamente en su oficio real, en el pleno sentido de lo que implica su realeza. Y como rey, puedes hoy contemplarlo solamente como aquello que va a ser. En tanto que profeta, como lo que ya fue. Pero en su sacerdocio, debes hoy considerarlo como lo que es ahora, ya que eso es exactamente lo que es. Es el único oficio en el que se manifiesta actualmente, y es ese precisamente, y no otro, el oficio en el que puedes considerar su obra y persona. No es simplemente que esos tres oficios de profeta, sacerdote y rey sean sucesivos, sino que además lo son con un propósito. Y con un propósito vinculado a ese preciso orden de sucesión en que se dan, profeta, sacerdote y rey. Su función como profeta fue preparatoria y esencial para su función como sacerdote. Y sus funciones de profeta y sacerdote, en ese orden, son preparatorias para su función de rey. Es esencial que lo conozcas en sus tres oficios por el debido orden. Contémplalo en su papel de profeta, no solamente a fin de poder aprender de quien se dijo, nunca ha hablado hombre así como este hombre, sino también para que puedas comprenderlo adecuadamente en su oficio de sacerdote. Y al considerarlo en su oficio de sacerdote, no solamente para que puedas recibir el infinito beneficio de su sacerdocio, sino también a fin de estar preparado para lo que has de llegar a ser. Porque está escrito, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Y habiéndolo considerado en su oficio de profeta en preparación para considerarlo apropiadamente en su oficio de sacerdote, es esencial que lo consideres en su oficio de sacerdote a fin de estar capacitado para apreciarlo como rey, esto es, para poder estar allí, reinando con él. Se afirma de ti en la Biblia, tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos, y reinarán para siempre jamás. Daniel 7:18, Apocalipsis 22:5. Dado que el sacerdocio es precisamente el oficio y obra de Jesucristo, y que desde su ascensión al cielo ha venido siendo así, es Jesús en su sacerdocio es el supremo motivo de estudio para ti, especialmente como cristiano.